Bueno, vamos a seguir ahora con la frecuencia eléctrica en el rotor. Siguiendo con el tema de deslizamiento, como habíamos visto, se genera un campo electromagnético giratorio, entre comillas, dado que son tres fases de corriente alterna cada una, ¿verdad? Cada una tiene su frecuencia y ya sabemos que aquí en Comisión Federal son 60 Hz. Bueno, este fenómeno, cuando induzca el voltaje en los conductores del rotor, también les va a transferir una cierta frecuencia. Entonces, esa frecuencia, recuerden que también va a depender de la velocidad del rotor. O sea que en un principio el rotor pues está completamente detenido y los campos electromagnéticos van a atravesar, las líneas de los campos electromagnéticos van a atravesar los conductores del rotor a su máxima frecuencia, a 60 Hz. Pero en determinado momento, cuando el rotor comience a tomar velocidad de impulso, va a llegar a un punto en que llegue a su velocidad nominal, que no va a ser igual que la de los campos, porque entonces no habrá inducción, pero muy cercana, como lo vimos, 1710, 1715. Entonces, la diferencia también entre estas velocidades y las frecuencias que generan los campos electromagnéticos que interactúan entre sí van a dar como resultado una frecuencia en el rotor. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ver las fórmulas de la frecuencia del rotor. Entonces podemos determinar la frecuencia como una regla de 3 que relaciona las velocidades y las frecuencias que ya tenemos, que son las frecuencias de alimentación. Entonces, conociendo esto, ya podemos tener la fórmula. ¿Sí? La fórmula para la frecuencia, que es número de polos. Cuando hacemos un despeje, tenemos esa constante de 120 que va a multiplicar a la velocidad síncrona menos la velocidad mecánica, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ahí están los datos del ejemplo. Dice un motor de inducción 220, 5 caballos, 4 polos, 60 Hz, conectado en Y. ¿Por qué conectado en Y? ¿Por qué no conectado en delta? Recordemos que las conexiones trifásicas también afectan el voltaje o la corriente, ¿sí? Dependiendo del punto en el que estemos. Entonces, cuando estamos en Y, no es lo mismo el voltaje de fase, o sea, el voltaje que hay en cada una de las bobinas o de las cargas, que el voltaje que hay entre línea y línea. Y la corriente sí es la misma, y al revés con delta. Con delta la corriente cambia y el voltaje sí es igual. Entre línea y línea y entre fases. Bueno, entonces tiene un deslizamiento del 5%. ¿Cuál es la velocidad síncrona del motor? ¿Cuál es la velocidad del rotor con carga nominal? ¿Cuál es la frecuencia del rotor con carga nominal? ¿Y cuál es el par? Torque, ¿se acuerdan en el eje del motor con carga nominal? Ya les había dado yo una fórmula para determinar el torque en libras-pies. La vamos a ver ahorita otra vez. Entonces, primero determinar la velocidad síncrona, la velocidad de los campos electromagnéticos. Ahí está ya la fórmula, la cual es 120 por la frecuencia de alimentación sobre el número de polos. Eso es lo teórico. Luego, ahí está, hacemos la aplicación y nos da 1800 revoluciones por minuto. Paso 2 es determinar la velocidad mecánica. La velocidad mecánica va a ser igual a la unidad. Entendamos que la unidad es... El 1 nos sirve como una unidad porque estamos tratando con un valor porcentual. Entonces le quitamos
Le quitamos ese 5% y lo multiplicamos por la velocidad síncrona, que es igual como una regla de 3. Y nos da 1710 revoluciones por minuto. Luego, la tercera pregunta, la frecuencia. Recuerden que la frecuencia del rotor va a ser una especie de lo contrario, ¿sí? De las velocidades, que también está relacionada con el deslizamiento. Entonces vemos como el 5% de 60 Hz son 3 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una frecuencia del voltaje inducido de 3 Hz porque se mueve, por así decirlo, a un 5%, vamos a decir, detrás de la velocidad de rotación de los campos magnéticos, con el fin de que siempre las líneas de campo estén cortando los conductores para que se induzca voltaje y por tanto se pueda haber corriente y un segundo campo electromagnético. Y la cuarta pregunta, que es el torque o el par, pues, ¿sí? Ya les había dado yo esta fórmula, 52-52, esta es para determinar en libras-pies, por caballos de fuerza sobre la velocidad, pero ya la velocidad real, la velocidad mecánica. Entonces, aplicamos la fórmula y nos da 15.35 libra-pie. ¿De acuerdo? Y ahora ustedes van a hacer un ejercicio. Igual, con un motor de 380 de 10 caballos. Igual 4 polos, 60 Hz. ¿De acuerdo? Ese también háganlo en su cuaderno. Va a ser parte de los apuntes que quiero ver, por favor.